y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos capítulo 5 versículos 12 al 16. En Jerusalén, donde existían los prejuicios más profundos y las ideas más confusas acerca de aquel que había sido crucificado como un malhechor, los discípulos siguieron predicando valientemente las palabras de vida, presentando a los judíos la obra y la misión de Cristo, su crucifixión, su resurrección y su ascensión al cielo. Los sacerdotes y magistrados escuchaban con asombro el testimonio claro e intrépido de los apóstoles. El poder del Salvador resucitado estaba sobre los discípulos, y su obra, acompañada de señales y milagros, aumentaba cada día el número de conversos. A lo largo de las calles por donde tenían que pasar los discípulos, el pueblo colocaba a sus enfermos en camas y lechos para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén traían personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Las multitudes acudían a los discípulos y los sanados proclamaban las alabanzas de Dios y glorificaban el nombre del Redentor. Los sacerdotes y gobernantes vieron que Cristo era exaltado por sobre ellos. Cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, oyeron a los apóstoles declarar que Cristo había resucitado de entre los muertos, se enfurecieron, comprendiendo que si se permitía a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, la doctrina de que no habría resurrección sería rechazada por todos, y la secta de los saduceos pronto se extinguiría. Por su parte, los fariseos se enojaron al percibir que las enseñanzas de los discípulos propendían a eliminar las ceremonias judaicas e invalidar los sacrificios. Hasta entonces, todos los esfuerzos realizados para suprimir la nueva doctrina habían sido en vano, pero ahora tanto saduceos como fariseos decidieron que la obra de los discípulos debía ser detenida, pues demostraban su culpabilidad en la muerte de Jesús. Llenos de indignación, echaron violentamente mano a Pedro y Juan y los metieron en la cárcel. Los dirigentes de la nación judía habían fracasado rotundamente en el cumplimiento del propósito de Dios para con su pueblo escogido. Aquellos a quienes el Señor había hecho los depositarios de la verdad habían demostrado ser indignos de su cometido, y Dios escogió a otros para hacer su obra. En su ceguera, estos líderes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas más preciadas. No admitían ni siquiera la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra o que hubieran malinterpretado o aplicado erróneamente las Escrituras. Actuaban como hombres que habían perdido la razón. ¿Qué derecho tienen estos maestros?, decían, algunos de ellos simples pescadores, a presentar ideas contrarias a las doctrinas que hemos enseñado al pueblo? Decididos a suprimir la enseñanza de estas ideas, encarcelaron a los hombres que las presentaban. Los apóstoles no se intimidaron ni se abatieron por semejante trato. El Espíritu Santo les trajo a la memoria las palabras pronunciadas por Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
San Juan capítulo 15 versículos 20 y 21. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. San Juan capítulo 16 versículos 2 al 4. El Dios del cielo, el poderoso gobernante del universo, tomó el asunto del encarcelamiento de los discípulos en sus propias manos, porque los hombres estaban guerreando contra su obra. De noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y dijo a los discípulos: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos capítulo 5 versículo 20. Esta orden era directamente contraria a la orden dada por los gobernantes judíos, pero dijeron los apóstoles: ¿no podemos hacer esta obra hasta que hayamos consultado a los magistrados y hayamos recibido su permiso? No. Dios había dicho: id, y ellos obedecieron. Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Versículo 21. Los sacerdotes y magistrados decidieron acusar a los discípulos de insurrección. Con ello esperaban excitar a las turbas para que interviniesen en el asunto y trataran a los discípulos como habían tratado a Jesús. Sabían que muchos de los que no aceptaron las enseñanzas de Cristo, cansados del gobierno arbitrario de las autoridades judías, deseaban algún cambio. Los sacerdotes temían que si estos desconformes aceptaban las verdades proclamadas por los apóstoles, y por lo tanto a Jesús como el Mesías, la ira de todo el pueblo se levantaría contra ellos y se les haría entonces rendir cuenta del asesinato de Cristo. Decidieron, pues, tomar medidas enérgicas para impedirlo. Cuando pidieron que los prisioneros fueran llevados ante ellos, para su asombro se encontraron con que habían desaparecido, a pesar de que las puertas de la prisión se habían encontrado intactas y los soldados habían montado guardia sin abandonar nunca su puesto. Inmediatamente llegó el sorprendente informe: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Esto fue como una burla para los dirigentes judíos. Habían encarcelado a los apóstoles, pero ahora estaban en el templo haciendo exactamente lo que se les había prohibido que hicieran en cualquier lugar. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículos 22 al 26. Aunque los apóstoles fueron milagrosamente libertados de la cárcel, no estaban exentos de persecución y castigo. Cristo les había dicho, estando con ellos: Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. San Marcos capítulo 13 versículo 9. Al enviarles un ángel para que los librara, Dios les había dado una muestra de su amor y la certeza de su presencia. Pero ahora había llegado el momento de que ellos padecieran por amor de aquel cuyo evangelio estaban predicando. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.